Un cordial saludo desde el Centro Regional de la OIS para Colombia y el área andina. Soy Gustavo Rivero Zaponte, director del Centro Andino. En el día de hoy vamos a realizar una conversación sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Pero antes de exponer los principios de dicho convenio, quiero recordar que recientemente firmó el convenio Honduras. Entonces, Honduras en este año 2024 firmó el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. Esperamos que lo ratifique en el futuro mediante una ley interna para que beneficie a todos los trabajadores migrantes de Honduras que viajan por los 22 países iberoamericanos. Veamos entonces el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Ese convenio, la Secretaría Técnica la ejerce la OIS y ese convenio se firmó en el año 2007 y está ya en plena vigencia en 13 de los 15 países signatarios. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social entró en pleno vigor para Colombia a partir del 1 de agosto del 2023. Ese convenio fue ratificado por Colombia por la ley 2103 del año 2021. Y la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad y la exequibilidad de ese convenio y de la ley 2103. Veamos algunos temas generales del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. Ese convenio, entonces, como ya lo dije, la Secretaría Técnica la ejerce en Colombia. Y en varias conferencias de ministros iberoamericanos de empleo y seguridad social, se ha hecho alusión al convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. Y, por ejemplo, en la conferencia del año 2012, los ministros de empleo y de seguridad social manifestaron que resultaba deseable cumplir el mandato contenido en el programa de acción de la 19 Cumbre Iberoamericana de Lisboa del año 2009, donde se planteó la ratificación de ese convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. En el numeral 20, por ejemplo, dice alentar la ratificación del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social por todos los países de la comunidad iberoamericana. O sea, que esa cumbre de ministros de empleo y seguridad social del año 2012 se comprometieron, hicieron un llamado para que el convenio fuera ratificado
en los 15 países signatarios. Y de pronto, pues para llegar a que lo firmen mínimo otros 4 países latinoamericanos que no hicieron parte de la firma inicial, como sería, por ejemplo, el caso de México, que es un país que recibe también trabajadores migrantes de toda la región iberoamericana. Bueno, este convenio beneficia a los trabajadores migrantes, hoy a los trabajadores migrantes de los 13 países en los cuales ya está en pleno vigor. Bueno, ¿qué es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social? Es una norma de carácter internacional acordada por varios países para establecer la coordinación de las legislaciones nacionales en materia de pensiones. O sea, no modifica la legislación interna de los países signatarios, sino que es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social permite coordinar esas legislaciones internas que ya existen. Bueno, no modifica entonces la legislación interna, coordina y solo establece unas reglas comunes para proteger los derechos de la seguridad social de los ciudadanos nacionales de los estados parte que se desplazan por razones de trabajo de un país a otro. Aplica a las personas de cualquier nacionalidad. Eso es muy importante, eh, porque es el primer instrumento que lo permite. Cobija a los trabajadores de cualquier país, de cualquier nacionalidad, que trabajan en 2 o más de los países signatarios del convenio. Y protege pues a los familiares, a los beneficiarios y lo que se llama en este instrumento los derechohabientes. Bueno, veamos también qué son los estados parte en el convenio. Son los estados iberoamericanos que han ratificado tanto el convenio como su acuerdo de aplicación. O sea, para que esté en pleno vigor, la ratificación interna de cada país, que para el caso colombiano se hace mediante una ley colombiana, tiene que ratificar tanto el convenio como su acuerdo de aplicación. Aplica para pensiones de invalidez, de vejez, de supervivencia y también para accidentes de trabajo y todavía lo llama así el convenio, enfermedad profesional. Pues lo que conocemos en otros países como riesgos laborales. ¿Puede haber prestaciones económicas a las que no le aplique el convenio? La respuesta es sí. O sea, el convenio aplica en general para las pensiones básicas, pero en los anexos cada país manifiesta aquellas prestaciones económicas que no se incluirían dentro de esas
prestaciones básicas, como por ejemplo las prestaciones en favor de víctimas de guerra. Bueno, ¿a quién se tienen que dirigir los ciudadanos para que se les aplique el convenio? Entonces, en cada país donde esté el ciudadano que se va a acoger al convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, tiene que dirigirse al organismo de enlace, que más adelante vamos a ver cuáles son los organismos de enlace. Y esos organismos de enlace son designados por el Estado parte y en los anexos y en los documentos de ratificación que acompañan al depósito del instrumento, se dice cuál es el organismo de enlace para cada país. Por ejemplo, para el caso colombiano, el organismo de enlace es el Ministerio del Trabajo. Y hay organismos de enlace y hay autoridades o instituciones competentes. ¿Cuáles son los principios básicos del convenio? Son similares a los de otros convenios bilaterales que se han firmado en la región. Primero, contempla la igualdad de trato. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los países signatarios, a los trabajadores que llegan a trabajar en ese país, se les debe dar el mismo trato que a los trabajadores nacionales. Segundo, que un trabajador no puede estar cobijado sino bajo una sola legislación aplicable. O sea, que un trabajador no puede estar simultáneamente bajo las reglas de dos o más países signatarios. Respeta, conserva las expectativas de los derechos a la pensión que tenía cada uno en su país. ¿Y cómo lo hace? Por intermedio de una regla que vamos a ver más adelante, que se llama la totalización de periodos, que va unida a otra que se llama la regla pro rata. No solamente respeta las expectativas, sino que conserva los derechos adquiridos. Y a través de un mecanismo que se llama la exportabilidad de las prestaciones. Y por otro lado, pues fija unas reglas de colaboración interadministrativa entre los países signatarios. Entonces, la igualdad de trato dice que las personas amparadas por el convenio tienen derecho a los beneficios y quedan sujetas a las obligaciones que estén previstas en la legislación del Estado al que se aplique y donde estén desarrollando su actividad laboral en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado. La única legislación, ¿a qué se refiere? Dice que solo se puede estar sujeto a la normativa de seguridad social de un Estado, de modo que solo se cotiza en ese Estado. O sea, que no, la persona no puede estar cotizando simultáneamente en dos o más estados signatarios. ¿Qué reglas se aplican para determinar
la legislación aplicable. Primero, si se trabaja en un país donde se reside, se aplica la legislación de seguridad social del Estado, donde eh, se realiza el trabajo por cuenta ajena o de manera independiente. Si se trabaja por cuenta ajena en determinadas actividades, que las vamos a ver más adelante, para una empresa que tiene la sede en un estado, pero esa empresa manda en comisión al trabajador a otro estado, el trabajador continúa sujeto a la legislación del primer estado por un periodo máximo de 12 meses, prorrogable a otros 12. Para los que ejercen una actividad no dependiente y se traslada para ejercer la actividad en otro estado, también solo aplica durante 12 meses y sin prórroga. Entonces, un colombiano, por ejemplo, lo manda su empresa a trabajar al Perú por 6 meses. Entonces, por los primeros 6 meses, estaría cobijado por la seguridad social colombiana. Y eso sería hasta por 12 meses y máximo prorrogable por otros 12. Pero eso es en esos casos donde mandan al empleado en comisión, en comisión. Lo que se ha tratado en la práctica es que cuando llegue al país, al otro país, lo afilien a la seguridad social del país a donde está llegando. Eso es lo que se está haciendo en la práctica y evitar ese tipo de comisiones que se hacen de manera temporal. Por ejemplo, existen unas reglas para algunas actividades como son las de transporte aéreo o marítimo. También existe para los trabajadores eh, de cooperantes en las embajadas. Entonces, un colombiano que va, por ejemplo, a la Embajada de Colombia en el Ecuador a trabajar allá como cooperante, entonces, o como funcionario, entonces aplican algunas reglas. Bueno, y para los diplomáticos, pues exactamente lo mismo. La totalización de los periodos, ¿en qué consiste? Consiste en que al final se suman los tiempos cotizados en 2 o más países. Bueno, o sea, tiene la misma lógica de los convenios bilaterales que ha firmado Colombia, con la gran diferencia que no es para sumar entre 2 países, sino sumar en este momento entre 13 países. Un colombiano que ha trabajado, por exagerar, en los 13 países signatarios del convenio, entonces tiene derecho que al final de su vida laboral se sumen las cotizaciones que ha realizado en los 13 países. Eso es lo que se llama la totalización de los periodos de cotización. Se pueden totalizar los periodos de seguro, de cotización o de empleo que se hayan acreditado en los diferentes países. La respuesta es sí. La otra pregunta ¿es obligatorio totalizar? La respuesta es no. ¿En qué casos no? Cuando con los requisitos de uno de los países cumple sin necesidad de sumar los de los otros. Un colombiano que estuvo en Colombia cotizando 1.300 semanas y después se va para España,
al final de su vida laboral se va a pensionar en España. Pero para el caso colombiano no necesita sumar las 1.300 semanas de Colombia con las de España, porque ya tienen 1.300 en Colombia, que es el requisito mínimo para obtener la pensión de prima media en Colombia. Bueno, ¿qué es la regla prorrata? Eso significa que al final cada país, bajo las leyes pensionales internas de cada país, otorga una pensión porcentual, porcentual. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que se entienda lo de prorrata. Entonces, al final, cada país es responsable de su prorrata, de su porcentaje, pero cada prorrata ha sido calculada con las normas internas de cada país. ¿Qué significa el principio de exportabilidad? Resumiéndolo, un colombiano que es pensionado en Colombia y se va a vivir a Ecuador tiene el derecho teórico de que su pensión de Colombia se la coloquen en Ecuador. Lo que pasa es que detrás de eso está un tema que es de reglamentación interna de cada país y es si Colpensiones estaría obligada a eh, colocar la pensión del colombiano en Ecuador mensualmente. ¿Y quién paga la transferencia? ¿Quién paga la comisión bancaria? Bueno, sobre todo esos temas, pues hay una reglamentación en cada uno de los países. ¿Dónde se presenta entonces la solicitud? Pues en, el, en cualquiera de los estados signatarios, pero como carácter general es en la institución competente del lugar donde reside el trabajador, del sitio. Si el trabajador hoy está en España, entonces debería ser en España. Bueno. O también puede enviarla a la institución competente del último país donde estuvo afiliado. Si la persona hoy en día vive, por ejemplo, en México, México no es signatario del convenio, entonces la persona desde México se dirige a los países, al último país signatario del convenio donde trabajó, que puede ser o España, o puede ser Portugal, o puede ser en Colombia, o puede ser en Perú, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos la lista de los 19 países latinoamericanos o iberoamericanos de, donde de los 21 países de habla hispana o portuguesa. Y no fue firmado, falta que lo firme Panamá, Nicaragua, México, Honduras y Guatemala. Entonces, esos serían más Cuba, Panamá, 1, Nicaragua, 2, México, 3, Honduras, 4, Guatemala, 5 y Cuba, 6. Entonces, faltaría que fuera firmado por 6 países latinoamericanos. Hay 2 países que firmaron el convenio, que son Costa Rica y Venezuela, pero no ha terminado el proceso.
Me explico. Venezuela lo firmó. Venezuela lo ratificó mediante ley interna. Pero Venezuela no ha hecho el último paso, que es depositar el instrumento en la Secretaría General Iberoamericana o en la OIS, para que la OIS en su nombre lo presente ante la SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, ese es el caso de Venezuela. Costa Rica lo firmó, pero Costa Rica todavía está muy atrasada porque no ha expedido una ley interna que lo pueda ratificar. Entonces, esos serían los, los, los países. Los organismos de enlace. En Argentina es el ANSES o ANSES, como les dicen ellos a la Administración Nacional de la Seguridad Social. En Bolivia es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. En Brasil es el Instituto Nacional do Seguro Social, el INS. En Chile es la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. En Colombia, el Ministerio del Trabajo. En el Ecuador es el IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En El Salvador es la Superintendencia Adjunta de Pensiones. En España es el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social. En Paraguay es el IPS, Instituto de Previsión Social. En el Perú es la Oficina de Normalización Previsional, ONP. En Portugal es la Dirección General de la Seguridad Social. En República Dominicana es la Asociación Dominicana de Administradoras de Pensiones, AFP. Y en Uruguay es el Banco de la Previsión Social. Se llama banco, pero no es un banco, no es una entidad financiera, pero se llama Banco de Previsión Social. Vamos a ver un caso hipotético para que puedan entender muy fácilmente cómo opera el convenio. Este es un caso inventado, es imaginario. Hemos simplificado todas las reglas porque lo importante es que tengan ustedes una visión general de cómo funciona el convenio. Está hecho imaginariamente, no es un caso real y no obedece a las reglas internas de cada país. Bueno, tenemos al señor Diego Armando Messi, quien vive en España y está trabajando formalmente en España desde hace un poco más de 10 años. 10 años en España. Pero antes de irse a trabajar a España, esta persona, Diego Armando Messi, había trabajado en Argentina y en Colombia de manera formal. En España hoy en día está afiliado al INS y vamos a suponer, esto es un supuesto imaginario, que el INS en España a los hombres les otorga la pensión a los 67 años de edad y con un mínimo de 15 años de aportes o cotizaciones. ¿Listo? No olvidemos entonces las reglas para España. 67 años y 15 años cotizado. ¿Y cuánto lleva esta persona en España? 10 años. Ya tiene 67 años.
¿Cuánto le hacen falta para los 15? 5. Entonces, ¿dónde va a conseguir los 5 que le faltan? Listo. Esta persona, entonces, cuando radica su solicitud de pensión en España, entonces dice que tiene años en Colombia y años en Argentina. En Argentina estuvo trabajando formalmente, legalmente, 3 años e hizo cotizaciones por completas por 3 años. Supongamos que el ANSES en Argentina, donde estuvo afiliado el señor Diego Armando Messi, otorga las pensiones de reparto a los 65 años para los hombres y 30 años de servicio. Bueno, este señor Diego Armando Messi en Colombia estuvo afiliado durante 18 años y estuvo afiliado al IF desde antes de que entrara en vigencia la Ley 100 del año 93. En Colombia, para pensionarse, este señor tendría que tener 62 años de edad y 1.300 semanas. Bueno, y supongamos entonces que durante toda su vida, este señor Diego Armando Messi tiene 30 años cotizados, 1.500 semanas cotizadas. En Colombia tiene 18 años, o sea, 900 semanas. En Argentina tiene 3 años, o sea, 150 semanas. Y en España tiene 10 años, 500 semanas. Bueno, el señor entonces, como está residiendo en Madrid, va a una oficina del INS en Madrid y dice, ya cumplí 67 años, vengo a pensionarme y me acojo al convenio multilateral iberoamericano de seguridad social. El INS de España tiene 2 roles. Por un lado es el organismo de enlace, pero al mismo tiempo es la institución competente para pensionar. Y entonces él lleva unas fotocopias de certificaciones antiguas, viejas, pero que le sirve para mostrar que hay un indicio cierto de que él tiene tiempos cotizados en Argentina y en Colombia. Entonces muestra una historia laboral del IS donde se puede verificar que el señor estuvo cotizando durante 900 semanas en Colombia. Y una de Argentina, donde muestra que estuvo en Argentina más de 150 semanas. Además, tiene que decirle al INS, no solamente demostrarle que tiene un indicio de semanas cotizadas en España y en Argentina, sino tiene que darle el nombre y el tipo de documento y el número del documento con que figuraba en cada uno de esos 2 países. O sea, para el caso del colombiano que está en España o que está trabajando, pues tiene que decirle que tiene un número de cédula de ciudadanía colombiana, número tal, y que con ese número fue que hizo los aportes o cotizaciones en Colombia.
¿Listo? ¿Por qué? Porque España tiene que saber con qué número lo van a ubicar en Colombia. Y también tiene que decirle que cuando estuvo en Argentina cotizando a la ANSES o el ANSES, tenía tal documento de identidad y tal número, porque también pues el ANSES tiene que ubicarlo con un número y con un tipo de documento. Eso es importante. El INS de España, entonces, ahí se inicia el proceso. Y el INS de España, entonces, se comunica con los organismos de enlace de Argentina y de Colombia. Recuerden que el organismo de enlace es el Ministerio del Trabajo. Entonces, el INS se comunica con el Ministerio del Trabajo de Colombia y le dice, aquí tengo al señor fulano de tal, con cédula tal, que dice que cotizó en Colombia durante 18 años al antiguo IS, hoy Colpensiones. Pero también el INS de España se comunica con el ANSES o ANSES de Argentina. Y porque el ANSES de Argentina tiene también las dos camisetas. Es organismo de enlace y al mismo tiempo es institución competente. Y entonces le dice el INS, aquí en España tengo al señor Diego Armando Messi, que manifiesta que trabajó en Argentina de manera legal y formal durante un poco más de 3 años. Listo. ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo de Colombia? El Ministerio del Trabajo de Colombia tiene que trasladar la solicitud a una institución competente. Para este ejemplo de este señor, la institución competente es Colpensiones, pero hubiera podido ser otra. Hubiera podido ser Fondo del Congreso, Pensiones de Antioquia, un municipio, un departamento, la UGPP. Bueno, pero para este caso es Colpensiones. Entonces le traslada la solicitud a Colpensiones. ¿Qué hace Colpensiones? Pues Colpensiones estudia el caso y lo primero que tiene que mirar es si cumple los requisitos o no. Entonces, el ANSES de Argentina expide una certificación en los formularios oficiales del convenio. Y dice ahí que trabajó, que cotizó a Argentina y envía esa certificación a 2 organismos de enlace. La envía a España, al INS, pero también la tiene que enviar al Ministerio del Trabajo de Colombia. ¿Listo? Bueno. Y Colpensiones hace exactamente lo mismo. Colpensiones expide una certificación en los formularios oficiales del convenio y envía una copia a el INS de España y la otra al Ministerio del Trabajo de Colombia. ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo de Colombia con lo que le ha llegado de España y con lo que le llegó de Argentina? Pues se lo traslada a Colpensiones. Y entonces Colpensiones ya tendría en sus manos la certificación del ANSES de Argentina de 3 años y la certificación de el INS de España de 10 años. Y entonces, con eso, pues ya Colpensiones, para el caso colombiano, puede entrar a analizar la pensión. El INS de España
tiene la certificación de Argentina y la certificación de Colombia. Verifica que el señor tenga 67 años. Perfecto. Cumple con ese requisito. Y entonces suma los tiempos de España, los tiempos de Colombia y los tiempos de Argentina. Y le tiene que dar como mínimo 15 años, que es el requisito para España. Y hace el cálculo de una pensión hipotética. ¿Quién la hace? España. Entonces, España, con las reglas pensionales de España, calcula hipotéticamente una pensión y dice, si este señor Diego Armando Messi hubiera aportado 15 años a la Seguridad Social española, su pensión en euros sería de tanto. Pero como únicamente cotizó para España 10 años, su pensión proporcional va a ser de tanto. O sea, prorratea la pensión hipotética España. ¿Está claro? O sea que al final España dice, esta va a ser su pensión en euros, calculada con las leyes españolas porcentualmente al tiempo cotizado en España. ¿Qué hace Argentina? Argentina hace un proceso similar. Argentina tiene entonces el, los certificados, suma y suma lo de España, lo de Argentina y de Colombia. ¿Cuánto le tiene que dar de acuerdo con la legislación argentina? Tiene que sumar como mínimo 30 años. ¿Y qué edad tiene que tener de acuerdo con la legislación argentina? 65 años. Entonces, el ANSES de Argentina dice, si esta persona hubiera trabajado los 30 años cotizados al ANSES, su pensión sería de tanto. Pero como únicamente cotizó 3 años, su pensión proporcional, prorratada, sería de tanto. Y otorga entonces una pensión en moneda argentina. ¿Ves? ¿Qué hace Colpensiones? Colpensiones exactamente lo mismo. Colpensiones primero verifica que el señor tenga 62 años de edad. Segundo, verifica que al sumar los tiempos que tiene en su archivo de Colpensiones como cotizado a Colpensiones, que son 900 semanas para este ejemplo, más los tiempos de España, más los tiempos de Argentina, sumen como mínimo 1.300 semanas. Y después hace el siguiente cálculo. Si hubiera trabajado las 1.300 semanas cotizadas a Colpensiones en Colombia, su pensión sería de tanto. Pero como únicamente hizo aportes durante 900 semanas, su pensión proporcional prorrateada va a ser de tanto y le otorga una pensión en pesos colombianos. Entonces, hay 3 prorratas, una en España calculada en euros, una en Argentina calculada en moneda argentina y otra prorrata, otro porcentaje calculado en Colombia con las normas colombianas.
y calculada en pesos, con las normas colombianas, insisto. ¿Qué quiere decir? Que para calcular el IBL no es sobre los años cotizados en euros en Argentina, no, es sobre las últimas 500 semanas cotizadas en Colombia y con las reglas colombianas calcula entonces el IBL y calcula la tasa de reemplazo con las normas colombianas, que para este caso concreto, pues es con las reglas de la ley 797 del año 2003. ¿Listo? Así funciona entonces. Al final hay una parte en euros en España, hay una parte en moneda argentina en Argentina y hay una parte en moneda colombiana en Colombia, pero la pensión es una sola. Por el principio de exportabilidad de las prestaciones, el señor tendría el derecho de que Colpensiones enviara esos pesitos colombianos a el banco donde el señor tiene su cuenta en Madrid, por ejemplo, y tendría derecho a que el ANSES de Argentina enviara en moneda argentina, hiciera la transferencia a el banco donde él tiene su cuenta en Madrid. Pero a cada a España pues le llega ya convertido en euros. ¿Qué le llega convertido en euros? Pues los pesitos que envía Colpensiones o la moneda argentina que envía el ANSES. Pero para que eso llegue a la cuenta allá, pues tiene que existir convenio entre, para el caso colombiano, Colpensiones y bancos colombianos encargados de hacer la transferencia y colocarla en Madrid. Y el ANSES de Argentina también tendría que tener convenios con bancos argentinos que hacen la transferencia y le coloquen esos valores en España, depositados en la cuenta bancaria que el señor tiene en España. Pero surge entonces quién paga las comisiones, porque ya ese tema pues depende de la normatividad interna de cada país y de lo que haya fijado la superintendencia de bancos en Argentina o la superintendencia financiera en Colombia y quién paga las comisiones. Bueno, la pensión es una sola y en esto insisto para el caso colombiano porque eso es muy importante. La pensión es una sola que tiene 3 prorratas, pero la pensión es una sola. Insisto en este tema. ¿Por qué? Porque al final hay una norma que aplica para el caso colombiano, pero que no aplica para los otros países. Y es que ningún colombiano puede tener una pensión inferior a un salario mínimo. Entonces, para calcular esa pensión, que es una sola, se suman la plata de España, la plata de Argentina y la plata de Colombia. Y al sumarla, no puede ser inferior a un salario mínimo colombiano. Y si es inferior, entonces el gobierno colombiano tendría que pagar la diferencia. Pero la pensión es una sola pensión donde cada país paga proporcionalmente lo suyo a prorrata, pero es una sola pensión. En esto insisto, porque en este país
donde echa la ley, echa la trampa, esto al final va a llevar a demandas, a tutelas, etcétera, etcétera, para confundir a los jueces colombianos, para que el juez colombiano haga que la partecita de Colombia, que era de la octava parte de un salario mínimo, se la suban automáticamente a un salario mínimo. Por eso, pues, eh, uno de los papeles que tiene la OIS desde como secretario técnico del convenio es difundir dentro de la rama judicial colombiana cómo es que va a funcionar esta norma. Y tendríamos que incluir a todos los jueces, a la rama judicial, para que no vaya a caer ningún juez de tutela en un engaño. Eh. Bueno, así es que funciona en la práctica el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que fue firmado por 15 países en el año 2007 y que está en pleno vigor para el caso colombiano desde el 1 de agosto del 2023. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su paciencia.